Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Espero que vaya todo muy bien. Sí, estáis viendo un coche de RAI. En este caso, una camioneta Ford de la marca Ninco, la cual vamos a preparar para la categoría T1 bajo el reglamento URRS. Así que, nada, os cuento cómo viene de serie. Empezamos. Bueno, como el reglamento el cual vamos a preparar esta camioneta nos da un margen de peso, o sea, tiene un peso tope y tenemos 25 gramos extras para poder añadir al vehículo y plomarlo. ¿Qué quiere decir eso? Esta camioneta pesa de serie, sin nada, tal cual viene de fábrica, unos 115 gramos, no llega a 114,80, algo así. Esto quiere decir que no le vamos a hacer absolutamente nada a la carrocería. Lo único que haremos será plomar el chasis para llegar al máximo permitido por el reglamento. Entonces, viene con 4 tornillos debajo. Como podréis observar, está completamente nueva, no ha tocado pista, ¿vale? Viene con 4 tornillos, 2 delante, al lado del brazo de guía basculante, porque tiene un brazo de guía basculante que luego lo modificaremos también, el reglamento lo permite, y 2 tornillos atrás, ¿vale? Aquí justo al lado del guardabarro de las faldillas, ¿vale? De las faldillas traseras. Bien, vamos a sacar la carrocería, ¿vale? Que viene encajada lateralmente por los escapes, que el reglamento, como podéis ver aquí, cuesta trabajo sacarla porque vienen aquí en el lateral los escapes, que el reglamento dice que podemos cortar esto y pegarlo a la carrocería, ¿vale? Tanto un lado como el otro. Bien, a ver, que podéis ver aquí en la carrocería, ¿vale? Por aquí iría el escape, entonces lo haremos también, ¿vale? Para que bascule correctamente, aunque con la suspensión ya bascula, pero siempre conviene darle algo. Entonces la carrocería se va a quedar tal cual, no la vamos a tocar porque lo que haremos será plomar el coche en el chasis por delante, porque esta carrocería pesa bastante más detrás que delante por toda la decoración que trae del doble neumático, ¿vale? Llanta con neumático, más las palas, en fin, todo lo que trae un coche de RAI, ¿vale? Toda esa decoración, toda esa estética. Y entonces tendremos que plomarlo delante, ¿vale? Poner ese extra y equilibrarlo. Ya veréis cómo se equilibra el coche para que esté lo más centrado posible, y a la hora de poder pasar por el tramo, los distintos baches, subidas, bajadas, que la camioneta esté centrada y no haga cosas raras. Porque si plomamos más, o sea, los pesos los repartimos erróneamente y hacemos que el coche tenga más peso delante o tenga más peso detrás, pues eso va a hacer que se comporte de una forma que no nos interesa, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco la mecánica que tiene, porque lo vamos a probar de serie, o sea, no le vamos a hacer nada, lo vamos a tirar un tramo y lo vamos a probar a ver cómo va. Desarrollo trae 927, como todos los coches de serie de esta marca prácticamente. Lleva suspensión delantera y trasera, lleva muelles amarillos, que son los duros. Ya sabéis que Ninco tiene amarillos, azules y rojos. Los amarillos son los duros, los azules son los medios y los rojos son los blandos. Nosotros vamos a dejar esto y luego ya haremos pruebas, ¿vale? Pero ahora mismo vamos a dejar esto. Viene con sus neumáticos de RAI, ¿vale? Motor NS7 Rider, que mediremos su tracción magnética. Evidentemente vamos a quitar el imán, ¿vale? Antes de tirarlo al tramo. El imán está aquí debajo, en esta zona de aquí. Habrá que quitar una chapa que tiene ahí de plástico y sacarla, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la que lo protege, y sacarla, ¿vale? Se ha caído una de las faldillas traseras, y poca cosa más. No lleva tracción 4. Nosotros se la pondremos cuando preparemos el coche, pondremos poleas,
y pondremos una doble polea para que el coche pase con más fluidez sobre los baches y pueda subir dunas más cómodamente. El brazo lo tocaremos un poco según lo permitido y cambiaremos la guía por una de mayor profundidad, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es montarlo, como ya habéis visto, no tiene gran cosa. Lo vamos a montar y lo vamos a tirar al tramo a ver cómo se desenvuelve de serie, con neumáticos y todo, porque esos neumáticos los cambiaremos también cuando esté el coche preparado. Así que nada, lo monto y os enseño cómo va en el tramo tal cual.
Bueno, pues ya tenemos la camioneta preparada. En el tramo en el que ha estado rodando, un tramo que nos han dejado los compañeros del club Scalestri y Alhambra para hacer tanto la prueba de serie como ya la prueba de la camioneta preparada, pues deciros que con todo lo que le hemos hecho ha mejorado una barbaridad. El tiempo que marca, el tiempo que habéis visto y que marca, es el tiempo a 2 vueltas, porque, bueno, ya sabéis, y el que no lo sepa os lo comento, el RAI se corre a 5 minutos por carril, pero no era cuestión de estar 5 minutos grabando el coche a ver qué tiempo hacía. Con lo cual establecí un mínimo de vueltas, 2 vueltas, porque el tramo es largo, y el tiempo que va a marcar tanto de serie como preparado va a ser el tiempo en el mismo carril y solamente 2 vueltas. Comentaros también que esto que acabáis de ver, el vídeo que acabáis de ver del coche de serie en el tramo, todos los cortes que hay, porque hay un montón de cortes, porque el coche se salía. He dejado algunos para que veáis que el coche pues no era nada competitivo en ese tramo tal y como estaba. Y no paraba de salirse, o sea, se salía constantemente y las subidas le costaba mucho trabajo, en fin. Una odisea llevar el coche de serie en un tramo como ese, y no era complicado ese tramo. Pero el T1 de serie no va, directamente no va. Entonces, os cuento lo que le he hecho y luego al final veis cuánto mejora el tiempo y por supuesto que veáis que no se sale, claro, que eso es lo importante y lo principal, ¿vale? Bueno, pues en la carrocería. Bueno, deciros que el coche al final, el peso total del coche, que lo veréis ahora, está por debajo de los 137 gramos, que es lo que permite el reglamento. El reglamento te dice que lo máximo que puede pesar el coche plomado son 137 gramos. Nosotros lo hemos dejado por debajo de eso porque no hacía falta plomarlo más. Ahora veis cómo ha quedado el peso. Bueno, y empezamos. Carrocería. La carrocería, lo único que le hemos hecho ha sido recortar al chasis los escapes laterales y se los hemos pegado. Se los hemos pegado a ambos lados, ¿vale? Aquí está por dentro y aquí está que se ve el escape como queda por fuera. Eso es lo único que le hemos hecho. Lo demás está exactamente igual, porque ya pesa bastante. Bien, la dejamos por aquí. La verdad es que es bonita la carrocería. Y nos metemos de lleno en el chasis y en toda la mecánica. El chasis le hemos lijado todo el perímetro. Todo el perímetro para que a la hora de bascular estuviese correctamente, ¿vale? Todo el perímetro exterior. Plomo. El plomo lo hemos colocado, como esta carrocería lleva muchísimo peso detrás, pues el plomo, como podéis ver, los hemos recortado y pegado tanto aquí en la parte delantera verticalmente, hemos puesto una plancha, ¿vale? Un trocito de la plancha, y luego delante, pero en el chasis, a ambos lados, en la parte plana, hemos puesto dos planchitas, 2 trozos de plancha, uno encima del otro, recortado con la forma del propio chasis para que no sobresalga y no interfiera en la basculación. Entonces hemos conseguido que el coche se estabilice y se quede más o menos centrado. Lo hemos cogido, lo hemos colocado sobre una base más o menos redonda con la carrocería puesta y lo hemos puesto de esta forma para ver si el coche se quedaba en equilibrio o no. Y más o menos, porque exacto nunca va a quedar, pero está aproximadamente centrado, que es lo que hemos hecho con la carrocería puesta. Hemos puesto polea porque lo hemos hecho tracción 4x4. Este coche no tenía tracción, solo 4x4, solo de trasera, y le hemos puesto poleas. La de atrás mide de la parte externa 12 milímetros de diámetro y la de delante, la de atrás es de aluminio, la de delante es la que traen los coches de Ninco de serie, que es la roja, como podéis observar. Os voy a enseñar las dos, ¿vale? Os voy a enseñar las dos, la roja, que es de 8 milímetros de diámetro, y la plateada esta, que es de aluminio, que la tenía ahí, que es de 12 milímetros de diámetro por la parte externa. Entonces tenemos un desarrollo
que la parte delantera va a traccionar más rápido, va a llevar más revoluciones, las dos ruedas, los dos neumáticos delanteros, para poder traccionar en la subida y que no se quede el coche colgado en la subida fuerte. En la suspensión, hemos trabajado la suspensión, bueno, más que trabajado, hemos cambiado los muelles, hemos permitido los muelles que traía de serie, que son los amarillos, son los duros. Le hemos quitado la rebaba al cojinete dentro del chasis para que se mueva correctamente, ¿vale? Y delante hemos optado por quitar los amarillos duros y poner unos rojos blandos. Igual, hemos limado las rebabas para que incluso suba un poquito más, como podéis apreciar, y haga más juego, sobre todo en la parte de delantera, que es donde los baches, cuando los pilla de frente, pues que los absorba correctamente, con una suspensión blanda. Neumáticos, hemos optado por los neumáticos de la marca Mitos, los modelos Traction, o Traction, como se llamen, y de 25×10, ya veis el dibujo, os enseño el dibujo para que lo veáis, de 25×10, estos son los que uso yo en T2, y los he puesto en T1 también, porque a mí me gusta cómo van. El brazo basculante, lo que hemos hecho ha sido romper el tope que tenía para que hacía que bajara, lo hemos partido, lo hemos quitado y hemos pegado el muelle para que no se salga de su alojamiento. Entonces hemos pegado el muelle tanto en la parte de dentro como en la parte de fuera, con un poquito de una gotita de B7000 tanto dentro como fuera, y tenemos, ¿vale? Fijaros cómo funciona, baja muchísimo y tiene su muelle, ¿vale? El mismo muelle que hemos estirado para que le dé un poquito de más fuerza, no excesiva, pero que le dé más fuerza. La guía hemos optado por una escalera auto adelantada con tornillo y con muelle, pero trabajada, como podéis apreciar. Hemos trabajado la parte delantera de la guía quitándole el filo, la hemos lijado para que el grosor sea igual en toda su longitud. Hemos mantenido el muelle, lleva su tornillo y hemos puesto trencillas de Scalextric, de toda la vida, los que traen los coches de serie, porque son las que mejores van en raid. Para mi gusto son las que mejor van en raid. Hay que pelar el extremo con una agujita y dejar los pelitos y doblarlos hacia, ¿vale? Como podéis ver, hacia abajo, ¿vale? Para que hagan contacto. Y ya está, y no hemos hecho nada más. Bueno, una cosa importante, el piñón del motor lo hemos cambiado. Hemos cambiado el piñón del motor, el de 9 por el de 8, con lo cual mejoramos las revoluciones a baja velocidad. Sobre todo porque si nos toca una zona técnica o una subida, el coche tiene la velocidad del motor en más progresiva, con lo cual el coche se vuelve muchísimo más controlable, ¿vale? A la hora de darle al gatillo. Y los cables se han mantenido, los cables de serie, porque estaban bien. Incluso no he quitado la resistencia, la he dejado, ya la quitaré si veo que hace falta, pero en principio hemos hecho la prueba con él así. Y la verdad es que ha sido de lujo cómo va el coche. La verdad es que ha sido una maravilla cómo se comporta y cómo va por el tramo, pasando todos los obstáculos. Así sí da gusto. Entonces, la diferencia entre el coche de serie y el coche preparado es brutal, pero brutal. Ahora lo vais a ver en el tramo y vais a ver qué tiempos hace en las dos vueltas. Ojo, cuidado, el tiempo en dos vueltas. Tenéis que pensar que un raid se corre a 5 minutos por carril. Normalmente se suelen dar en ese tramo, vamos a pensar que damos 10 vueltas, una media de 10 vueltas. Los mejores pueden dar 11, 12, los peores 9, 10, pero bueno, vamos a poner una media de 10 vueltas. Si en 2 vueltas ha mejorado ese tiempo, imaginaros en 10 vueltas. Claro que en el raid no se cuenta por tiempo, se cuenta por tramos que se van haciendo dentro del propio circuito. Entonces imaginaros la de tiempo que tenemos para seguir dando vueltas, la cantidad de vueltas que podemos dar. O sea, que el coche de serie hubiese sido nefasto y el coche ya preparado pues ya estaría competitivo. Así que os dejo con él en el tramo para que veáis cómo funciona ya con su preparación hecha. Espero que os haya gustado, os animo a que preparéis estas camionetas que son súper bonitas, porque yo he visto muy pocas compitiendo en T1, muy pocas, por lo menos donde yo estoy, prácticamente no he visto ninguna.
Y nada, así que chicos, portaros bien, cuidaros y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.